hacer estos videos a través de las circunstancias en que nos encontramos cada cual, ¿verdad? Y bajo el hecho de que estamos cerrados, no hay iglesias abiertas, lamentablemente, como las habían, no hay personas predicando como las habían, ya no existe muchas cosas de las que existían, básicamente. Pero le damos gracias a Dios Todopoderoso que nos permite, a través de estos medios, poder llevar palabra de salvación y palabra de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer de la Reina Valera, 1960. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Biblia Reina Valera 1960, dice la palabra en el nombre de Dios Todopoderoso. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le puse por título a esto: ¿por qué necesitamos arrepentimiento? ¿Por qué? Y el tema de esto es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, para entender por qué necesitamos salvación, primero tenemos que entender que al principio de la creación hubo una caída, como que se conoce la caída de la gracia al pecado. En Génesis capítulo 1, versículo 27 leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre perfecto, sin pecado, y de su costado sabemos que saca a Eva. Luego vino una serpiente astuta que conocemos que era Satanás, y a través de engaño tenta a Eva, y Eva come del fruto prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Que Eva le da del fruto prohibido a Adán, quien también participa del fruto prohibido, y es ahí donde cae de la gracia de Dios a lo que conocemos como la maldición del pecado. Una desobediencia introducida por el enemigo y llevada a cabo tanto por Adán como Eva. Ahí fue introducido lo que conocemos como el primer pecado. Entonces nosotros, como justificación, muchas veces pasó eso con Adán y Eva, y nosotros nos creemos que como pasó con Adán y Eva, pues decimos entre nosotros: pero ven acá, nosotros no hemos pecado, el que pecó fue Adán y Eva, porque el castigo cae aún con todo eso sobre mí. Entonces, debemos de entender que todo hombre proviene del linaje de Adán. Esa idea entonces quedará ya descartada. Y si proveemos del linaje de Adán, todo hombre, desde el principio de la creación hasta el sol de hoy, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la razón por la cual necesitamos salvación. El pecado se multiplicó el ser humano en la tierra. La población creció y la tierra fue poblada. Relata la Biblia que en una ocasión Dios hasta se llegó a arrepentir de haber creado al hombre y destruyó completamente el mundo. Se salvaron solamente 8 personas, Noé y su familia. Conocemos esa historia relatada en Génesis. Pero todavía el pecado no ha dejado de existir y no deja de estar presente en este mundo. La humanidad en aquellos entonces mataban becerros, mataban corderos y derramaban la sangre de esos animales como la ley mesiánica en aquel entonces se creía, el hombre creía que eso redimía al hombre del pecado, pero el pecado en sí nunca se borraba con esa clase de sacrificio. Tuvo que venir el Hijo de Dios, Jesucristo, a morir santo, sin pecado, para poder redimirnos a tanto a ti como a mí de nuestros pecados. Entonces, la sangre de la remisión de pecados de aquel entonces, que creían que había una remisión que hacía, no trabajaba. Eso en verdad no quitaba ningún pecado. Entonces Dios en su infinita misericordia envía a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Por medio del profeta Isaías, Dios nos deja saber que había de venir el Redentor del mundo. No para uno solamente, sino que el Redentor vino tanto para mí como para ti, para todo el mundo en general, para todo aquel que en Él crea.
Entonces, la primera promesa de que el Redentor iba a venir, iba Dios a redimir nuestra humanidad pecadora. Dios no hizo esa promesa, la primera promesa, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Entonces el apóstol Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó al mundo, amó la creación, amó al hombre, y por su misericordia da a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Relata el profeta Isaías, el capítulo 53 del libro de Isaías, del verso 3 en adelante, dice: despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos, a consecuencia del pecado lo desechamos. Lo despreciamos, escondimos de él nuestro rostro. Mira cómo nos ciega el pecado. El pecado nos ciega de una manera tan increíble que no vemos ese sacrificio tan grande que Dios hizo y Cristo hizo en aquella cruz del Calvario. Cuando Dios envía a su Hijo a morir por nosotros y por todo lo que pasó Jesucristo, nosotros todavía de él, ciego, no queremos creer y no queremos dejar de practicar la malicia del pecado. Mas dice: él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué sacrificio tan grande! Y todavía pecamos continuamente, como que no apreciamos el sacrificio aquel que hizo Dios. Entonces Jesús entra en escenario. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nace. Dios está con él desde el principio hasta el fin, con el único propósito de aceptar su sacrificio de muerte, una muerte pura, un hombre sin pecado, muriendo por los pecados del mundo, con el objetivo de restaurar nuestro existir con Dios por medio de él. Entonces, ¿por qué necesitamos salvación? Preguntamos. Es muy sencillo. Porque no obtendremos vida eterna de ningún otro modo. Vemos aquí cuando Jesús comienza su ministerio en esta tierra, cuando él vino a la tierra y comenzó su ministerio. La primera prédica, su primera prédica, bien simple, bien sencilla, por más decir: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se acerca. Entonces todavía hoy escuchamos predicar que llaman al arrepentimiento, pero del mismo modo hacemos caso omiso, escondimos nuestro rostro de los predicadores, de la palabra de Dios que estamos escuchando en ese momento. Menospreciamos el evangelio, menospreciamos la palabra de verdad y vida eterna, porque creemos que todo lo sabemos. Qué necios somos creer que todo lo sabemos. ¿Cómo creer que todo lo sabemos si el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el principio del entendimiento alejarse del mal? Pero no, nos creemos muchas veces hasta más sabios de Dios. A veces nos ponemos en la posición de saber más que Él. No lo demostramos, no le demostramos el temor. Y luego cuando Dios desata su ira, lloramos, le clamamos, le suplicamos por su ayuda. Pero mientras todo ande bien, lo menospreciamos, lo ignoramos, no creemos y lo desafiamos con nuestros actos. Luego morimos, luego muere la persona y decimos que Dios lo tiene en el cielo, que descansa en paz, que está mejor allá, que Dios se lo llevó porque ahora no sufre. Qué equivocados estamos, hipócritas. Hoy necesitamos salvación, ¿pero por qué? Porque aún puede ser hallada. Hoy es día de salvación. No es esperar los milagros de salvación. Ya Cristo murió por nosotros. Solo tiene que reconocer eso, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que Él sufrió por nuestros pecados. Entonces proseguimos con el Espíritu Santo llevando nuestra vida, nuestra rienda, hacemos la voluntad de Dios, leemos su palabra, oramos, ayunamos, nos alejamos del mal. Y Él nos librará a nosotros de la muerte eterna. Moraremos con Él por toda la eternidad. Necesitamos salvación, ¿pero por qué? Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que se había perdido. El hombre desde el principio se había perdido. Con el acto del pecado de Adán y Eva, el hombre ya estaba en la perdición. Después de haber sido creado en perfección, en santidad, se perdió a consecuencia del pecado. Nos perdimos a consecuencia del pecado. Entonces Cristo vino solamente a cumplir una misión por la que pagó con su vida para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Tú y yo perdidos, encontramos por ese acto de misericordia de parte de Dios que envía a su Hijo a morir para que tú y yo seamos salvos. Aún seguimos pecando. Preferimos muchas veces el mal que recibir el bien. Andamos más en tinieblas que en la luz. Pero no pensamos que la misericordia de Dios es tan grande que aún permanecimos con vida cada día, que aún suspiramos, que aún nuestro corazón late, cuando Dios tan solo podría cortar el hilo de vida que nos une a Él y devolvernos a la tierra de donde nos formó. Porque del polvo salimos y al polvo volveremos. Pero esas cosas nunca las analizamos. Y no sabemos cuándo vamos a morir. Cuándo eso va de pasar no lo sabemos. Sí sabemos que algún día vamos a morir. Porque eso es más seguro que luz del día. Una cosa es cierta, que sí vamos a morir. Entonces resta de nosotros si nosotros vamos a morir en condenación o vamos a morir en salvación y obtener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso necesitamos salvación. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué predicación tan sencilla. Y pensar que atrajo a miles y miles de personas a recibir una salvación que solo Cristo Jesús la da. Entonces yo pregunto, ¿por qué necesitamos salvación? No podemos seguir esta clase de vida. Una vez un hombre me pregunta a mí, me quiere incitar, me está ofreciendo que yo me vuelva lo que se llama santero, o que inducirme a mí en el mundo de la santería. Entonces yo le rechacé, en aquel entonces lo rechacé la primera intención que él vino donde mí. Y él me dice, ¿pero por qué? Yo le dije, porque yo creo en Cristo Jesús, yo creo en un Dios vivo y de poder. Y yo, creyendo en Jesucristo que murió por mí, y creyendo en un Dios vivo de poder, yo no puedo ligarme con las ataduras satánicas. Entonces mira cómo él me contestó, como Satanás lo usa a la persona para que él me conteste de la manera siguiente. Me dice, bueno, si eso trabaja para ti, pues te dejo quieto. Y esas palabras resonaron en mi mente. Si eso trabaja para mí, bajo las circunstancias en que yo me encontraba, me habían dado una sentencia de 18 años para 2 perpetuas corridas. Estaba en lo que se llama en admisiones, en la correccional de Lumaira Correctional Facility en el estado de Nueva York. Y al oír esas palabras, ¿qué yo hice? Me puse a pensar. Cuando yo voy por atrás para la celda mía, me tranca la celda en la oscuridad de la noche, en esa soledad, comienza Satanás a trabajar en la mente. Y pensaba, wow, si eso trabajara para mí, pues entonces él se aleja. Pero ¿cómo está trabajando? Estoy preso, Dios me abandonó, Dios no me está escuchando. Tengo que hacer 18 años mínimo y tengo 2 perpetuas. Si me porto mal en este estado, trancado como me encuentro en esta prisión, nunca saldré de aquí, moriré aquí. Entonces le dije que Dios y Jesucristo estaban trabajando en mi vida. No había visto el bien, no había visto el propósito de Dios. Porque a pesar de la prueba, uno no ve el propósito del Señor. Se ciega, el diablo te ataca, la mente pega a trabajar, a camellar contigo de una manera que tú no quieres creer nada de lo que viene de Dios. 17 años, 6 meses y 21 días salí de la prisión. Y sí, me gradué en el mundo satánico del espiritismo. Fui lo que se consideraba un palero, Pablo Mayombe, palero rayado. Participé en rituales satánicos. Invoqué espíritus de muertos, espíritus diabólicos. Pero tampoco eso trabajó para mí. ¿Por qué? Porque Satanás me ató de una manera bien increíble a lo que es el mundo del vicio.
hacía un bien supuestamente, pero hacía un mal para obtener ese bien. Y en aquel entonces uno no lo entendía. Entonces ahora, después de aquellos tiempos de 17 años, casi 18 años luego, vuelvo y caigo preso otro año más. Salgo en vicio, vuelvo y caigo preso otro año más en vicio. Y ahí fue donde Dios habló a mi vida y me dijo, acuérdate de los años más felices de tu vida. Y aquellos años más felices de mi vida fueron cuando estaba yo al lado de Cristo, porque Cristo nunca me había dejado. Y hoy estoy aquí. Ahora yo te hago a ti la misma pregunta. El tiempo que tú llevas en el pecado, el tiempo que tú llevas fuera de la presencia del Señor, si lo conociste, el tiempo que te fuiste apartarte, que estás apartado hoy en día. Y si no lo conociste, es el tiempo que llevas viviendo en pecado. Vivir en el pecado está trabajando para ti. Tú puedes obtener salvación y vida eterna, no de este carapazo, porque esto vuelve a la tierra, de tu espíritu, de tu alma, cuando muera este carapazo. Tú con certeza vas a ir a morar al cielo o vas a ir a morar al infierno. Entonces yo te pregunto, ¿está trabajando todavía el mundo para ti? En las concupiscencias de tu pecado, ¿está trabajando? Si está trabajando, pues entonces mire, te voy a decir como me dijo aquel maestro de santería. Si está trabajando, pues que trabaje. Para mí no trabajó. 40 años y pico que estuve en ese mundo y todo lo practiqué. Y todo lo tuve. Ya el mundo no me puede dar nada. Sin embargo, hoy soy feliz en Cristo Jesús. Hoy puedo morir a ciencia cierta ahora mismo y sé que moriré en ganancia siempre con Él. Porque Él moriré en pecado y yo lo he reconocido. Tú lo has reconocido así también. Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje que tú me has permitido tirar aquí por este canal te damos toda gloria y toda honra, Padre mío. Yo entiendo, Padre, que yo tan solo puedo llevar la palabra al oído del hombre. Pero también entiendo que tu Espíritu Santo, Señor, la penetra por cada tétano del corazón, por cada músculo, Padre, por las médulas del hueso, Señor. Como espada crujiente entra por la boca del hombre, Señor amado. Tú eres quien la lleva, Padre, del oído para allá. Tú eres, Señor, quien trabaja, que redarguye a aquel que necesite ser redarguido, que corrige a aquel que necesite ser corregido. Yo tan solo, Padre, leo y hablo lo que tú pones en mi corazón. Gracias, Señor, porque no permites que yo hable lo que yo quiera hablar, que yo no dé mis opiniones, Padre, porque mis opiniones no valen de nada. Lo que vale más es tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste tanto tú, Padre, como tu Hijo por mí. Y gracias por la presencia del Espíritu Santo que mora en mi corazón por siempre. Te damos toda gloria y toda honra. Amén, amén y amén. ¿Qué es lo que pasa aquí? Te invito a que busques de Cristo, que te entregue cordialmente. Dios los bendiga grandemente.